Ya ingresaron todos. Cuando quieran, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a charlar sobre régimen de comunicación. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar presentes. Y vamos a empezar un poco con la idea de... La idea de la charla es poder ver las cuestiones, la legislación, las cuestiones prácticas, también un poco desde la experiencia de lo que nos pasa a todos en el estudio o donde nos desarrollemos, y algo de jurisprudencia, ¿no? Y por supuesto, después, cuando termine la exposición, me gustaría que me puedan preguntar lo que necesiten, ¿sí? Bueno, voy a empezar diciendo que el régimen de comunicación, lo que antes se llamaba régimen de visitas, ustedes esto lo saben, está en el libro segundo de las relaciones de familia, en el título séptimo, y justamente está dentro de lo que entendemos por responsabilidad parental. Está dentro de las atribuciones de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es lo que antes se llamaba, no es lo mismo por supuesto, por eso no solamente se cambió el nombre de los institutos, sino también la concepción de los mismos, ¿no? Con el nuevo código, con el dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, lo que antes podíamos hablar de responsabilidad, lo que antes podíamos hablar de patria potestad, fíjense que si bien las palabras, o sea, a veces las palabras dicen por sí solas, ¿no? Patria potestad se llamaba antes, ahora se llama responsabilidad parental. Y en cuanto a comunicación, yo me imagino que muchos todavía les deben venir los clientes y se les deben sentar enfrente y le deben decir, bueno, yo vengo por un régimen de visita, ¿no? Yo vengo por un régimen de visita. Fíjense la diferencia que hay entre visita y comunicación. Y entonces ahí abordamos el primer tema. Cuando estamos hablando de comunicación, antes se visitaba a el hijo, y entonces aparecía el hijo como un sujeto pasivo. Ahora hablamos de comunicación con los hijos. De hecho, el instituto se llama régimen de comunicación con los hijos. Con lo cual hay dos sujetos activos, tanto los hijos o el hijo como los progenitores. Con respecto a esto, podemos ver que para poder hablar en realidad de régimen de comunicación, a mí me gustaría empezar hablando de régimen de cuidados personales o cuidados personales. Lo que antes llamábamos tenencia, ¿no? Fíjense qué diferencia. Cuidados personales está hablando de cuidar a ese otro sujeto, está hablando de proteger, de criar a ese otro sujeto que es el niño, justamente, ¿no? La persona menor de edad, o niño. Y cuando hablábamos de tener, ¿qué diferencia hay en la tenencia? Como si fuera una propiedad, ¿no? Por eso digo que a veces las palabras no, las tomamos a la ligera, pero dicen mucho más de lo que en realidad están diciendo, ¿no? Bueno, podemos ver, por ejemplo, el artículo 650, en cuanto a cuidados personales, que dice: el cuidado personal compartido, y esto es muy importante, puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con uno u otros progenitores, según la organización y las posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. ¿Por qué es tan importante el cuidado personal compartido? Bueno, porque el cuidado personal compartido es lo que el Código establece como instituto residual. O sea, lo que corresponde es establecer entre los progenitores un cuidado personal compartido, y esto es importante. O sea, no es uno toma las decisiones y el otro acompaña, visita, ve al niño, sino que acá hay dos personas que han tomado la responsabilidad de tener un hijo y ambos
toman las decisiones, y lo vuelvo a leer, se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. Y el artículo siguiente habla de la excepción a este régimen fijado como residual en el Código. Y el artículo 651 dice, a pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo en la modalidad indistinta, excepto que no sea posible y resulte perjudicial para el hijo. Bueno, acá vemos cómo se establece realmente el cuidado personal compartido, indistinto, o sea, con un domicilio principal, en la casa de uno de los progenitores, pero con todas las tareas de crianza compartidas entre ambos progenitores. Cuando hablamos de tareas de crianza, estamos hablando de escuela, estamos hablando de médicos, estamos hablando de recreación, no estamos hablando de que hay un progenitor que visita a su hijo, lo lleva de paseo los fines de semana, y después no sabe ni siquiera cuál es el nombre de la maestra. Estoy hablando de progenitores, estoy hablando de progenitores, tanto madre como padre. No quiero ponerle a esto, para que no se enojen los compañeros presentes, los colegas presentes, ningún atributo de género, aunque todos sabemos muy bien que por lo general estas tareas, porque las tareas de cuidado son cumplidas por mujeres, y por lo tanto las tareas de cuidado en un hogar, como las tareas de cuidado de los hijos, suelen ser cumplidas por mujeres. Pero bueno, lo que nos dice el código no es eso, lo que nos dice el código es que las tareas deben ser compartidas en todo, excepto cuando eso sea imposible o cuando sea perjudicial para el niño. ¿Cuándo es imposible? Bueno, puede darse el caso de una pareja que se separa y por cualquier razón, ya sea familiar, personal, afectiva o laboral, uno de los dos progenitores se tiene que mudar a otro país, o a 1000 kilómetros de distancia, o a 500 kilómetros de distancia. Entonces, ahí vamos a tener un progenitor que seguramente no va a poder ir a las reuniones de padres, o no va a poder estar presente en el cuidado de la rutina de este niño, llevarlo a un médico, y por supuesto, entonces, el juez seguramente va a decidir un cuidado unilateral. El otro tema nos lleva a otro lugar. Cuando es perjudicial para el niño. ¿De qué estamos hablando cuando es perjudicial para el niño? Seguramente muchos estarán pensando un familiar, o sea, un padre, una madre, un progenitor abusivo. A ver, paremos ahí. Cuando hay un progenitor abusivo, no va a haber tampoco un régimen de comunicación para este niño. Entonces, ¿de qué podemos hablar cuando hablamos de perjudicial para el niño? Y ahí caemos en una fina línea, ¿no? Que seguramente ustedes todo el tiempo estarán discutiendo en tribunales, nos pasa a todos. ¿Qué es y no perjudicial para el niño? ¿Qué quiere el niño? Ahora con la figura del abogado del niño, escuchamos al niño. Y muchas veces vamos a escuchar que el niño quiere o no quiere ver a alguno de sus progenitores, ¿no? Y tenemos que estar planteándonos continuamente estas cosas, porque además el niño tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Cuando la situación es clara, o sea, cuando hay una situación, como yo siempre digo, cuando hay una situación de abuso, por ejemplo, yo siempre digo que escapamos del derecho de familia para meternos en el derecho penal. Y ya ahí no hay demasiado para discutir, porque sinceramente ya no, si hay una situación de abuso, hasta que esta no se determine si ocurrió o no. ¿De qué comunicación estamos hablando? ¿De qué régimen de comunicación estamos hablando? Es imposible. Ahora, hay otras finas líneas que no son tan claras, sobre todo cuando hay situaciones de violencia que no son demasiado claras, ¿no? Hay muchos autores que consideran que cuando hay una situación de violencia, aunque la violencia no sea directamente hacia el niño, pero si el niño la presencia, la vive, también debería haber una suspensión del régimen de comunicación.
Sin embargo, cuando vamos a tribunales esto no sucede y los jueces siguen insistiendo en no interrumpir, aún en situaciones de violencia, los regímenes de comunicación. Me trae un poco a un caso que todavía llevo, porque todavía no hay sentencia, lamentablemente, en que acá hay un papá violento que ha tenido denuncias por violencia, de hecho, incluso por resistencia a la autoridad, y incluso ha estado procesado, pero este papá, de alguna manera, con su hija, mantiene una relación basada en que ha pedido regímenes de comunicación, se los han otorgado, y no parecía demasiado dañino para su hija, parecía un vínculo aceptable, parecía un vínculo que funcionaba, digamos. Yo tomé el caso cuando ya había habido de todo, esos casos que se heredan y que después cuesta mucho volver a su cauce normal. Entre lo que había pasado eran muchos pedidos de restitución, muchos impedimentos de vínculo. Él acusaba a ella por impedimento de vínculo. La nena había estado retenida por él mucho tiempo. La nena tenía 2 años. Yo tomo el caso cuando ya había llegado a mayores y la nena ya tenía 4 años. Y seguían con este tironeo. Entonces, bueno, con el afán de tratar de llegar a un régimen de comunicación sano para la niña, entendiendo como objetivo principal el interés superior del niño y como sujeto de derecho de esta comunicación a la niña, sujeto de derecho principal. Por supuesto que el progenitor, el padre en este caso, también era un sujeto de derecho, por supuesto que es un sujeto de derecho dentro de una comunicación. Por eso es comunicación, porque es de a dos. Pero lo dice la jurisprudencia y también lo dice la ley, lo principal es el interés superior del niño. Esto creo que lo tenemos todo grabado a fuego. Bueno, logramos hacer un convenio de régimen de comunicación. Mientras tanto, este señor, esto lo logramos hacer en octubre de 2019, o sea, muy poquito antes de la pandemia. Ese régimen de comunicación, prácticamente más que régimen de comunicación, era unos cuidados personales compartidos. Empieza a funcionar, se trata de apaciguar las cosas, o sea, trato de acordar, y se logra, todo parecía funcionar, incluso cuando empieza el aislamiento, si bien hay una intención de él de retener a la nena, de un proceso de una retención, no sé si ustedes se acuerdan, o si han sido parte, o si le ha tocado vivir, cuando empezó la pandemia, el aislamiento que muchas mamás o muchos papás, no voy a ponerlo en un solo género, se quedaban con el chico en su casa y decían, no, ahora no lo puedes ver porque estamos en aislamiento. Y tuvo que al mes salir un decreto, un DNU del gobierno, del Poder Ejecutivo, diciendo que esto no era tan así, porque obviamente el aislamiento se prolongaba, y parecía hasta ridículo que un niño no pudiera ver a sus padres, a uno de sus padres. Y entonces se decidió que el niño podía ir a la casa de su otro progenitor una vez por semana. Que después también se dio a varias situaciones, que si era una vez por semana que podían ir, se discutía eso. Bueno, dejando todo esto, porque gracias a Dios ya pasó. La cuestión es que acá hubo un intento de retención por parte del padre, como había habido miles cuando la nena tenía 2 años. Lo cierto es que ese intento de retención terminó con la niña diciendo quiero ver a mi mamá. Simple. Ya no tenía más 2 años, tenía 4. Ya podía hablar y podía decir quiero ver a mi mamá. Y así ocurrió. Entonces cambiamos el convenio principal que fijaba que uno la sacaba del jardín y la llevaba, a un convenio un poco más amplio todavía, donde se establecía que la niña estaba una semana con el papá y una semana con la mamá. Sobre todo hicimos esto porque estábamos en plena pandemia.
Entonces la realidad es que estar transportando al niño cada 2 o 3 días para en definitiva cumplir los mismos días con cada uno, hasta era peligroso a nivel pandémico. Entonces se decidió que la nena permanezca una semana con su papá y una semana con la mamá. Hasta ahí todo venía bien. El problema surgió por 2 razones. Primero, porque este señor no dejó de hacer nunca denuncias, y denuncias, y denuncias. En 2 años hizo 40 denuncias. De impedimento de vínculos falsos, de golpes hacia la nena que nunca se pudieron probar, por supuesto por la madre, y por otra parte, siguió revictimizando a la niña, haciéndole estudios médicos y llevándola todo. Cada vez que estaba la nena en su casa, en su domicilio, él la llevaba al médico para comprobar si la nena tenía un golpe. Y si tenía un golpe, inmediatamente hacía una denuncia hacia la madre, como que el golpe había sido producto de un maltrato por la madre. Una situación totalmente demencial de una persona enferma y manipuladora. Pero bueno, mientras el régimen de comunicación funcionaba, nosotros no teníamos formas de vislumbrar esto. Lo que pasa es que esta nena cada vez hablaba más, cada vez se manifestaba más. Entonces empezaron a aparecer las frases como Belén, que era la esposa del padre, dice que yo no estuve en tu panza sino en la de ella, a lo cual, bueno, le dijimos, vamos a hacer una cosa, mostrémosles a la nena fotos tuyas embarazada de ella, Lo dejamos así. Después era, mamá, ¿por qué vos no conocés a Diego? ¿Quién es Diego? Ese señor con el que voy al consultorio y jugamos, un psicólogo, claramente. O sea, el padre a escondidas la llevaba a un psicólogo, sin manifestárselo a la madre. Bueno, tratemos de hablar, tratemos de que esto no siga pasando, de que vos puedas saber quién es Diego, quién es el profesional que la está atendiendo, hasta el momento clave, en donde recibo una llamada de la mamá, desesperada, que dice, la niña me manifiesta, la estoy bañando, y la niña me manifiesta que el papá le dijo que yo la besaba ahí abajo, haciendo alusión a sus genitales. Por supuesto, ahí dijimos, paremos las rotativas, acá no hay acuerdo que valga, esto es muy grave. Tomé la medida de pedirle a la mamá, que la mamá está bajo tratamiento psicológico hace mucho tiempo por toda esta situación también, de hecho está bajo tratamiento psiquiátrico también por esta situación, porque tiene un estrés postraumático, ¿no? Después de la separación y de todo lo que pasó con este hombre. Y le pedí, por favor, que llevara a la niña a terapia, para ver realmente qué estaba pasando. La psicóloga confirma los dichos totalmente, confirma que el padre había puesto en la cabeza de esta niña esto, y inmediatamente decidimos con la mamá, pero bueno, decido como profesional, suspender totalmente el contacto del padre con la niña y presentar un escrito explicando lo que estaba pasando y pidiendo que se tomen las medidas del caso. Que se haga bueno, obviamente lo presento con el informe de la psicóloga de la niña, que intervenga la abogada del niño, bueno, toda una serie de manifestaciones, ¿no? Se hace la pertinente denuncia, que la mamá la hace como abuso sexual, yo creo que es corrupción de menores, no entraría dentro de lo que es abuso sexual, y justamente ahí está, ese es el punto. ¿Este papá está abusando de esta niña? No, claramente no. ¿La niña quiere ver al padre? Sí, así lo manifiesta. Ahora, ¿es correcto que lleguemos a un nuevo acuerdo para que la niña vea al padre? Tal vez sí, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo hacemos para evitar un daño mayor en esta nena? Que ya a los 5 años de edad, porque eso pasó hace un año, recibe un mensaje paterno que nosotros consideramos que es un mensaje para, como no había podido, digamos, no le habían podido solucionar el problema a través de la violencia, la forma, porque además estaba pidiendo cuidados personales unilaterales, por supuesto para él, la forma que se le había ocurrido, o se le había ocurrido a algún letrado, a otro, era hacerle una denuncia por abuso sexual, que obviamente iba a surtir más efectos, para separar a esta mamá de la nena.
que siempre había sido su objetivo. Bueno, así las cosas, narré este hecho para que podamos ver cómo una situación que no es la típica situación de abusos, de golpes o de una violencia extrema, puede hacer que prendamos las señales de alerta y podamos respondernos a esto de siempre, sí o sí, el niño tiene que tener contacto con ambos progenitores. Y en el caso de que tenga contacto con ambos progenitores, ¿cómo hacemos para que ese contacto no sea un contacto enfermo, no sea un contacto viciado y sea lo más sano posible? Lo que estamos pidiendo, le cuento, en este momento estamos por llegar a sentencia, es que nosotros queremos que la niña, o sea, estamos escuchando a la niña y queremos que la niña tenga relación con su papá, pero estamos pidiendo que el papá haga terapia y tenga un acompañamiento terapéutico, para ver si podemos sacar esta cuestión obsesiva y manipuladora que hay en este papá. Sabemos que eso va a ser imposible, pero sí controlarla para que no siga haciéndole daño a esta niña. Todo esto está fundado en análisis que hicimos con la psicóloga tanto de la madre como de la niña. Esto no es que pedimos por pedir, sino que está fundado. Entonces, bueno, cuando hablamos de nuevo, vamos a volver a lo que dice el código y vamos a volver a la jurisprudencia. Cuando hablamos de régimen de comunicación y nos planteamos que el régimen de comunicación va a existir solamente cuando los cuidados personales sean unilaterales. Y si los cuidados personales unilaterales van a ser totalmente excepcionales, entonces, me pregunto, ¿por qué tenemos tantos, le debe pasar a ustedes, me pasa a mí, por qué tenemos tantos clientes pidiendo régimen de visitas, porque nos piden eso, en definitiva, o régimen de comunicación para con sus hijos? ¿Por qué en realidad no pedimos cuidados personales compartidos, cuando estos no están fijos? Si hay un problema de vínculo, y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué hay un problema vincular? Y porque uno de los progenitores impide o no deja desarrollar el vínculo del niño con el otro progenitor. Pero la respuesta no es pedirlo menos. La respuesta es pedir lo que corresponde, lo que dice el código, lo que dice la jurisprudencia. O sea, pedir los cuidados personales compartidos y subsidiariamente y como medida cautelar, pedir un régimen de comunicación hasta que haya sentencia o acuerdo en el cuidado personal compartido. ¿Se entiende lo que digo? O sea, empezar a entender que hoy la ley dice otra cosa, que ya no vamos a hablar de esa famosa tenencia que de hecho les habrá pasado a los abogados que contamos con más años, que nos venían a decir, no, pero ahora la tenencia es compartida. Entonces, yo quiero tenencia compartida. La tenencia compartida nunca existió. Empecemos a decir esto, la tenencia compartida nunca existió. En el anterior código no había tenencia compartida, había tenencia. Y ahora la regla o digamos, lo que corresponde es los cuidados personales compartidos. Y bueno, traje justamente una jurisprudencia que tiene que ver con esto, de agosto del 2021. Y fíjense lo que dice, ¿no? Me parece muy interesante por la definición que hace del cuidado personal. Dice, el cuidado personal de los hijos es el principal contenido del ejercicio de la responsabilidad parental. Y en la actualidad, por principio, es compartido, debiendo el juez optar por la modalidad indistinta, salvo que sea perjudicial para los hijos o que no sea posible. Acá está repitiendo exactamente lo que dice el código. Conforme a lo que estipula el artículo 651 del Código Civil y Comercial, reforzado por el artículo 656. Y les leo el artículo 656, que dice, esperen un segundito, que dice, que justamente dice que el cuidado de los niños va a ser compartido siempre, excepto esos dos casos que ya analizamos. El régimen respeta la voluntad de los progenitores en la decisión respecto a cómo organizar la dinámica familiar, pero a falta de acuerdo o interés del niño,
establece una regla para el juez, que solo es posible dejar de lado por razones fundadas. Fíjense la cantidad de veces que iniciamos cuidados personales unilaterales y no los fundamos. Todo el tiempo estamos viendo cuidados personales que se inician sin ningún fundamento. ¿Por qué un padre pide los cuidados personales? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber una razón, que no es posible que sea compartido o que es perjudicial para el niño que sea compartido. Si no, lo que corresponde es pedir siempre compartido. Y como abogados, considero que tenemos la obligación de, cuando nos vienen a pedir un cuidado personal unilateral, indagar el porqué. Y después de indagar el porqué, preguntarnos si corresponde iniciar un cuidado personal unilateral o simplemente organizar con un plan de parentalidad compartido. Bueno, por otro lado, el artículo 646 también dice algo bastante interesante con respecto a lo que son los deberes de los progenitores. Y en su inciso E dice que los progenitores tienen el deber, la obligación, por ende, de respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas de las cuales tenga un vínculo afectivo. Fíjense qué amplio que es. Ya no está hablando del padre, que obviamente tiene derecho, el niño tiene derecho a tener una comunicación, sino que está hablando de abuelos. ¿Cuántas veces vemos familias en donde no se le permite al abuelo el vínculo, a los abuelos el vínculo con los niños? O estamos hablando incluso de parientes o personas que estén dentro de sus vínculos afectivos. Y fíjense que acá podríamos estar hablando incluso de parejas de padres o madres, ¿no? O sea que ya el código está establecido con sus progenitores, con sus parientes, pero también incluso con gente, con las personas que rodean a esta familia. Y por otro lado, hay un artículo en especial que me interesa analizar, que es el artículo 653, que describe el cuidado personal unilateral y del deber de colaboración. Y dice que en el supuesto excepcional en el que el cuidado personal de un hijo deba ser unipersonal, para no caer en el daño al niño, supongamos, en el primer caso del que hablaba, un papá que se mudó a 1000 kilómetros a otra ciudad o a otro país, bueno, que no puede mantener un cuidado personal compartido, dice que la prioridad la va a tener el progenitor, que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro. Fíjense qué interesante esto, porque no está hablando ni del padre ni de la madre. Está hablando del progenitor que facilite tener una relación con el otro progenitor, o sea, el que más permita la comunicación con el otro progenitor. Hace muchos años atrás, y ahora quiero hablar de lo que yo llamo el acordismo extremo, ¿no? Tuve un caso de un papá que no podía ver a su hija, se llevó a la justicia, se llevó a un acuerdo en la etapa de consejeros de familia, en la etapa previa, y por supuesto la madre aceptó que el papá vea a la nena, fantástico. Y esto les va a sonar a todos, estoy seguro que tuvieron un caso similar, seguro. Más o menos extremo. El padre va a buscar a la nena, llega el fin de semana, cumpliendo con ese régimen de comunicación, y la nena tiene fiebre, la nena no tiene el cumpleaños de un primito, la nena tal, la nena tal. Conclusión, este papá nunca puede ver a su hijo. Después de muchas acciones y muchas denuncias también por esto, este papá ya iba, al final iba con el acuerdo hecho en el juzgado directamente, porque iba de la casa de la nena, no la podía ni siquiera ver, ni siquiera saludar, no la podía. Bueno, pasaron los meses, se plantea una ejecución de este acuerdo. ¿Qué hace el juzgado?
nuevamente llama a las partes a acordar. Las partes acuerdan. Las partes acuerdan. No hay ningún problema de acuerdo. La mamá dice todo que sí, que está fantástico, que de ahora en más la va a ver. ¿Qué pasa? No la ve. Sigue pasando lo mismo. Fin de semana tras fin de semana, y sigue pasando lo mismo, la nena sigue sin poder ver al papá, el papá sigue sin poder ver a la nena, sin ningún motivo aparente, pero anunciado. Una situación bastante, mucho apego de la mamá hacia la nena, mucho apego, un apego al que yo llamo insano, pero también con muchos problemas familiares, o sea, la familia intercedía mucho en esta relación, la mamá y la nena vivían con los abuelos, con los tíos, con lo cual cada vez que este papá iba salían todos y había siempre algún problema de violencia. Bueno. Entonces yo decido ampararme en el artículo 653 y dejar de pedir un régimen de comunicación, pedir que se le otorgue los cuidados personales de la niña al padre. ¿Por qué? Porque consideraba que estaba más capacitado para que la nena tenga contactos con ambos progenitores, porque el padre no iba a impedir el contacto de la niña con la madre. Bueno, volvimos a una nueva audiencia para acordar. La pregunta es, ¿acordar qué? Hay un momento en que si los acuerdos caen uno tras otro, como hojas de un árbol, ¿tenemos que seguir acordando? A veces yo siento que en muchos juzgados se piensa que porque estamos hablando de derecho de familia hay que acordar sí o sí. A veces ese acuerdo es imposible. No hay posibilidad de acordar. Entonces, cuando no hay posibilidad de acordar, los jueces tienen que cumplir su función como si estuvieran hablando de una quiebra o de un trámite laboral y dictar una sentencia. Y dictar una sentencia definitiva que solucione este problema y que priorice el interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado, a ser oído y a mantener el vínculo si no hay ningún impedimento. Lamentablemente, no siempre eso pasa, y pasa que los juzgados van de audiencia en audiencia, y nuestra tarea, que por ende, además, dicho sea de paso, no nos conviene para nada, porque se convierte en actuaciones eternas, pero eternas, y cuando digo eternas, digo eternas. O sea, el niño va creciendo y va creciendo, nunca encontramos una solución a la problemática, porque cuando la encontramos, a los 2 meses se vuelve a romper. Y los abogados terminamos convirtiéndonos en acompañantes terapéuticos prácticamente de esta relación familiar, porque los acompañamos todo el tiempo presentando escrito tras escrito y audiencia tras audiencia. Para nosotros es un trabajo, además de insano muchas veces, muy poco productivo. No nos olvidemos que nosotros somos abogados y nuestra finalidad es la resolución de un conflicto, no la prolongación eterna de un conflicto. Por otro lado, les quiero leer una jurisprudencia que encontré. Se las quiero leer por algo, porque en realidad fue lo que pensé toda la vida y lo que le dije a mis clientes siempre, aún con el anterior Código Civil. Y ahora encontré un juez que dice que tenía razón yo. Y por eso se las quiero leer, porque me parece muy interesante cuando hablamos de acuerdos. ¿Qué quiere decir un acuerdo? ¿Cuál es la extensión de ese acuerdo cuando hablamos de acuerdos en derecho de familia? Por supuesto que cuando hablamos de una división de bienes, ya sabemos, como lo explicó en el anterior encuentro la doctora Santomé Torres, que, cuando se llega a la partición, es claro, ahí se termina todo y tiene un final. Cuando hablamos de un divorcio, hay un final, la sentencia de divorcio. Se determina la sentencia de divorcio y desde cuándo tiene validez. Ahora, cuando hablamos de un régimen de comunicación, cuando hablamos de un alimento, cuando hablamos de un cuidado personal, ¿hay un fin? ¿Hay un fin o hay una continua provisoriedad, digamos, por decirlo de alguna manera? No sé si inventé la palabra, disculpe. Pero realmente hay un acuerdo que pueda englobar la vida de estas personas y sobre todo la vida del niño que está creciendo. Bueno, parece bastante complicado, ¿no?
Y este juez dice algo muy interesante. Esta es una sentencia de febrero de 2021, también relativamente nueva, y dice, las decisiones serias de cuidado personal y régimen de comunicación no causan estado y son modificables. Ello no significa que las mismas no deben ser respetadas, sino todo lo contrario. Y ahí está lo que les decía. Eso no significa que no tiene que haber una decisión judicial si las partes no pueden acordar o no cumplen los acuerdos, sino todo lo contrario. Sí tiene que haber una decisión judicial. Pero esa decisión judicial va a ser modificable y provisoria, no va a causar estado. La mirada de la cuestión debe ser dinámica, pues teniendo en cuenta el interés superior del niño, si las circunstancias que llevaron a adoptar alguna medida han variado, su revisión deviene ineludible. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo he planteado muchas veces. ¿Es lo mismo el régimen de visita de un niño que va al jardín, en donde establecemos que uno de los dos progenitores lo retira del jardín y lo vuelve a llevar al jardín, y, bueno, todo este armado que muchas veces hacemos, y que muchas veces hacemos, vamos a ser sinceros, porque hay situaciones de violencia de por medio y porque preferimos que las partes no se encuentren? Ahora, este niño crece, va a cambiar el jardín por la escuela primaria, sus obligaciones van a ser otras. Y si entendemos que el régimen de comunicación, el sujeto de derecho es el niño, no los progenitores, el principal sujeto de derecho, por supuesto que también es el progenitor no conviviente, pero como nos manda la ley, interés superior del niño, el sujeto de derecho de un régimen de comunicación y de un cuidado personal siempre va a ser el niño. Entonces, es el niño el que tiene que recibir los beneficios de esta comunicación. Y yo muchas veces, incluso cuando ejercía con el anterior código, le decía que yo no estaba muy de acuerdo, ya en ese momento, con los papás de fin de semana, en donde el papá lo va a buscar al niño el viernes a la casa de la mamá, en el mejor de los casos. En ese momento no había tantas situaciones de violencia, creo que se ha intensificado mucho esto, y lo volvía a reintegrar a la casa de la madre el domingo. Ahora, ese niño, durante todo el fin de semana, tal vez tenía actividades, fútbol, danza, para no masculinizar ni feminizar, tal vez tenía el cumpleaños de un amigo, y eran esos chicos que nunca iban a los cumpleaños, que nunca podían ir a los cumpleaños. ¿Por qué? Porque estaban con el progenitor no conviviente. Y entonces esos regímenes de comunicación yo siempre me planteé, ¿para quién son? ¿Para el niño o para el padre? Entonces, cuando hablamos de régimen de comunicación, además de que se va modificando con el tiempo, y además de que, como muchas veces le he dicho a muchos clientes, cuando llegan a la adolescencia el régimen de comunicación lo determinan ellos y no ustedes, también tenemos que tener en cuenta que ese régimen de comunicación tiene que ser una comunicación lo suficientemente abierta para que le permita al niño seguir manteniendo sus relaciones sociales, seguir teniendo un vínculo con sus iguales, seguir manteniendo un vínculo con sus compañeros de escuela, con sus amigos. Y el progenitor no conviviente, a pesar de que muchas veces lo he escuchado también, y lo habrán escuchado ustedes, yo no creo que lo que esté diciendo sea algo que no hayan escuchado nunca. Bueno, pero es el único momento que yo tengo con mi hijo y lo quiero aprovechar. Y la realidad es que la forma de aprovechar ese momento con el hijo es dándole al hijo, al niño o a la niña, la posibilidad de poder seguir teniendo una vida equilibrada y relaciones no solamente con sus pares, sino también con todos sus familiares. Como lo dice el código, abuelos, tíos, primos, o su entorno afectivo. Bueno, más o menos de esto estamos hablando cuando hablamos del régimen de comunicación, que desde ya, como empecé diciendo en la charla, para mí el régimen de comunicación debería ser un instituto subsidiario
porque se debería dar solamente en la excepcionalidad esta nombrada por el 651, que es cuando se tenga que establecer un cuidado personal unilateral en beneficio del niño o porque sea imposible un régimen de cuidados personales compartidos. Con lo cual, la excepcionalidad del cuidado personal unilateral está totalmente ligada al régimen de comunicación. El régimen de comunicación no existiría si no existe esa excepcionalidad. Pero me parece que sería un buen proceder como abogados de familia empezar a pedir lo que realmente corresponde. Y corresponde pedir cuidados personales compartidos y no, cuando vienen a pedirnos régimen de comunicación, pedirles nada más que el régimen de comunicación y no tener en cuenta todo lo demás. Bueno, con eso termino la charla, para no aburrirlos, y bueno, me gustaría que charlemos justamente, ya que es una charla, y que me hagan las preguntas que consideren. Ahí la veo a Norma Troiano, bienvenida Norma. Ella puede hablar largo y tendido acerca del interés superior del niño, como secretaria de Niñez del municipio de Hurlingham, así que, bueno, bienvenida. Estoy mirando el chat. Gracias, Norma. A ver si hay alguna pregunta. Por ahora no hay preguntas. Puede hacer una reflexión, no es necesario que sea una pregunta. O pueden estar en contra de lo que dije, ¿eh? A lo mejor disienten conmigo. Hola, doctor. Soy la doctora Delgado. ¿Se me escucha? Ah, ¿qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo Sí, soy perfecto. relativamente nueva en esto de ¿Cómo familia. estás? Estuvimos hablando. Sí. Y una pregunta, entonces, ya no, cuando uno hace un acuerdo, ya no se usa más los términos tenencia, régimen de visita, ya fue. Ahora es régimen de comunicación, responsabilidad parental, o sea, es todo nuevo. Para mí es todo nuevo. Esos son los términos correctos. Ya fue entonces, régimen de visitas, Sí. tenencia. Sí, Ah, sí. Perfecto. Me quedé en el tiempo yo, como no hago familia. Totalmente. Eso fue, como decís vos, pero tiene un fundamento. Es que cada una de estas modificaciones del código tiene un fundamento claro. Tiene un fundamento claro que casi ni siquiera necesitamos explicarlo. La diferencia entre cuidado, protección y tenencia. Realmente, visto desde acá, visto desde el 2022, a veces cuesta hasta entender que llevó durante tanto tiempo la palabra tenencia, ¿no? Como si fuera una cosa. Sí. Tenencia. En eso, cuando escuchamos en la película La Custodia, que la habrán escuchado en alguna película estadounidense cuando se habla de custodia del niño, que también es custodia, como si estuviera bajo una autoridad policial. Pero tenencia es peor, porque lo cosifica, ¿no? En cuanto a la responsabilidad parental, fíjate cómo cambia de patria potestad, que es un término romano, que llegó hasta el 2014. Miren si era potestad que había, y patriarcal, por cierto, patria potestad, a responsabilidad parental. Miren la diferencia. Y bueno, y comunicación también, porque el término visitas, la realidad es que las visitas es cuando uno va a tomar mate a la casa de un hijo, no es cuando uno se comunica con un hijo. Con un hijo uno tiene que tener una comunicación, y la comunicación, como dije antes, lo implica a los dos. Se están comunicando dos personas. Se visita uno a la otra, no va uno a la casa del otro. ¿Entienden? Que era un poco como se planteaba, como
sigue planteando, a ver, yo no quiero pintar con esto un mundo que no es real y que nos va a seguir pasando, porque las relaciones familiares tardan mucho tiempo en adquirir nuevas formas y nuevas formas de ver la familia. Yo creo que esto tal vez no lo veamos nosotros, tal vez lo vean nuestros hijos, cuando nos hacemos ciertos planteos acerca de cómo se ejerce la maternidad, cómo se ejerce la paternidad, lo que es el apego, en el caso de las mamás, el apego primario, y todos estos términos que hoy están totalmente trasvasados por los movimientos feministas, el cuestionamiento hacia el patriarcado, y un montón de cosas más que seguramente habrán escuchado y que vivirán de una u otra forma, pero acá lo importante es que la familia sin duda está cambiando muchísimo, y que los cambios se van a ver a lo mejor reflejados dentro de 20 años, no lo vamos a ver nosotros. La realidad es que cuando recibimos a un cliente lo más probable es que nos diga, yo quiero un régimen de visita, pero de tal día a tal día porque yo trabajo mucho y otra cosa no puedo. Entonces uno desliza que en realidad un hijo no se visita y que en realidad se tiene que hacer cargo, y que en realidad tiene que llevarlo a la escuela, y que en realidad tiene que llevarlo a tal lugar, y que en realidad tiene que hacer tal y tal cosa, y te miran como diciendo, pero ¿cómo? ¿Eso no lo hace la madre? Supongamos. Lo digo porque no se ofendan los varones, ¿no? Pero la realidad es que es así. Entonces, volvemos a esto que les decía de los papás de fin de semana, que además tenían un problema, tienen un problema los papás de fin de semana, es que traen muchos problemas para el niño, porque los fines de semana todo es divertido, y todo resulta lindo, no sé, vamos al zoológico, vamos acá, vamos allá, y resulta que llega la semana y el progenitor conviviente, sea la madre o el padre, nos encontramos con que es un progenitor malo, jodido, porque le hace hacer la tarea, no hace bañar, ¿no? Digo, vamos a lo práctico, a las cosas que nos han pasado como letrados y algunos a lo mejor hasta le han pasado como padres, ¿no? El progenitor conviviente es el que se tiene que hacer cargo de sostener todo esto. Fíjense que lo que está planteando el código es que los dos se tienen que hacer cargo de todo esto, que los dos tienen a su cargo la educación, la crianza de un niño, la salud de un niño, la salud mental de un niño, los dos. Entonces, cuando partimos de eso, yo creo que falta mucho para realmente lo podamos entender y podamos ver familia entre los que realmente haya un compromiso de los dos, ¿no? Acá hay, perdón, no sé si concluí con tu pregunta, Perfecto, Milagro. clarísimo, clarísimo, perfecto. Perfecto, como siempre. Bueno, aquí hay una pregunta de René que dice, tengo una cliente que quiere justamente tenencia compartida. Le tendría entonces que decir que es responsabilidad compartida. Exacto, René, responsabilidad parental. Y acá estoy, compartida. gracias, doctora. Sí. Chao, se acabó la palabra tenencia, porque el padre se lo lleva cuando quiere, lo trae cuando quiere, hace lo que quiere. Entonces dije, bueno, hay que plantear un régimen comunicacional, porque así no se puede estar. Los chicos no pueden no saber cuándo tienen un sábado, cuándo tienen un domingo, bueno, como ustedes decían hace un rato, ¿no, doctora? Y por eso pregunté esto, bueno, me contestó una colega, sí, es responsabilidad compartida. Pero bueno, el régimen comunicacional es muy importante también, porque a mí me está pasando con casos que, bueno, ya le digo, cuando no lo hay, hacen lo que quieren los padres con los chicos, como bueno, el famoso trofeo, ¿no? Sí, desgraciadamente eso va a seguir pasando porque tal vez esté en la naturaleza. Habría que cambiar demasiadas cosas, y tal vez falte mucho para eso, ¿no? Para que no sean más trofeos. Pero bueno, nosotros como letrados también somos parte de eso y tenemos que empezar a enseñar, también tenemos que enseñar que esto está pasando y lo que dicen las leyes, ¿no? Cuando viene un cliente, y no decirle a todo que sí, bueno, te pido lo que vos quieras. No es tan así. Sandra, te interrumpo un segundito para decirte, perdón, Muy claro. te interrumpo un segundito para decirte, Sandra, que hay una profesional que pidió la jurisprudencia que habías pasado.
si la podías pasar por acá. Sí, a ver, pero un cachito que bueno, el primer fallo, el que hablaba de la excepcionalidad, es un fallo, bueno, la carátula es ACSAE, ustedes saben que las carátulas de los expedientes de familia no pueden tener nombres, con GRE sobre incidente de modificación de tenencia. Miren, bueno, ¿cuándo habrá empezado este juicio? Que recién el 30 de agosto, con el voto del juez Soria, la Suprema Corte manifestó esto, que los cuidados personales, perdón, deben ser compartidos. Y en el segundo caso, que es este fallo que a mí me gusta tanto porque habla de que si bien tiene que haber, digamos, resoluciones judiciales, estas pueden ser modificables con el correr del tiempo, es el fallo con el voto de Lami Pérez, y es de fecha 2 de febrero del 2001. Perdón, del 2021, me fui 20 años atrás. Y es FLA con LBCMR sobre, sí es más nuevo, cuidado personal de hijos. ¿Mm? Lo pueden buscar así y verlo completo de paso, ¿no? Yo no, obviamente no iba a traer porque me interesaba un poco más también que reveamos estas cuestiones del código, que muchas veces no las tenemos en cuenta, y también que podamos compartir un poco de experiencia personal, ¿no? A ver, acá está el doctor Nicolás Faje, que me dice, me pasa muy seguido que en el contexto de un régimen alternado, alguna de las partes incumple el acuerdo celebrado. ¿Qué medidas se puede tomar para lograr el cumplimiento del mismo? Solicito astreinte y no las otorgan. Bueno, lo primero que hay que decir es que el régimen, ojo que el régimen del que habla el código, como el régimen principal, es compartido e indistinto. Y esto hay que remarcarlo, porque el compartido alternado quiere decir que el chico tiene dos casas y vive tanto en un lado como en el otro, la misma cantidad de tiempo. En indistinto hay un domicilio principal, que es o de la madre o del padre, y el niño se comunica con su otro progenitor, pero desde el lugar del cuidado, ¿se entiende? O sea, se comparten las decisiones acerca de a qué escuela va a ir, a qué médico va a ir, si tiene o no que hacer terapia, si va o no ir a hacer tal o cual deporte. Entonces, cuando vos hablas de alternado, me imagino que estarás hablando de indistinto. Bueno, a ver, cuando no se cumple un acuerdo, se puede pedir la ejecución del acuerdo. Ahora, en el día a día, más que unas 30, cuando el progenitor se comprometió, el progenitor o la progenitora, se comprometió a llevar al niño a la casa del otro progenitor, que es donde seguramente tiene su casa principal y vive ahí, que además vivir ahí para un niño implica, y esto también es importante decirlo, los chicos, a mí no me gusta decir que los chicos tienen dos casas, yo estoy totalmente de acuerdo con que los cuidados personales tienen que ser compartidos de indistintos, porque la realidad es que nosotros no tenemos dos casas, más, podemos tener 5, 6 casas, pero quiero decir, no tenemos dos hogares. A lo sumo podemos tener un hogar donde pasamos los fines de semana y un hogar que es la casa principal. Pero un niño también tiene derecho a esa estabilidad, a tener sus juguetes, su ropa, en un hogar principal y, por supuesto, en la casa del otro progenitor tendrá las cosas que necesita, pero también tiene derecho a sentir que algo es su hogar. Y esto también lo pensaba antes de que se sancione el nuevo código. Entonces, cuando lo que en realidad vos me estás preguntando, me parece que tiene que ver con este papá, o esta mamá, no sé cuál es el caso, Nicolás, que incumple con llevar al chico a la casa de donde vive o donde permanece la mayor parte del tiempo, estaría cometiendo un impedimento de vínculo. Y para eso tenemos la ley 24744, si mal no recuerdo, que es la ley de impedimento de vínculo. Entonces, corresponde eso. Y en un caso extremo,
en donde directamente se le impida el vínculo y no lo restituya al domicilio principal, tenemos el tema de la restitución, ¿no? Más que el tema de los astreintes. No sé qué opina la doctora Troiano al respecto, ¿no? ¿Estás? yo ¿Podés hablar? estoy, desconozco cómo será la situación. No sé si el doctor se quiere explayar respecto de cómo es exactamente la situación que se le Bueno, da. sí, lo escribí porque no se escucha bien. Sí, perfecto. Ah, porque pensé que no se escuchaba bien por la cuestión de señal. No, en este caso particular se había acordado un régimen alternado en donde el menor pasaba 15 días y una semana y una semana con cada progenitor por cuestiones de trabajo. Ambos son, uno es policía y el otro es chofer, full time. Entonces, por una cuestión de horarios y demás, se había pactado una semana y una semana. La cuestión que se celebró el acuerdo y al mes, a los 15 días, uno de los progenitores dejó de cumplir, alegando que no podía hacerse cargo. Entonces, eso implica que mi cliente se vea complicada con su trabajo también, que tenga que ver con quién va a dejar al cuidado al menor y demás. Y bueno, entonces planteamos esta situación de astreintes en el juzgado para que intimen al progenitor a que dé cumplimiento a ese acuerdo que celebró. Y estamos en esa etapa, entonces mi cliente no sabe si va a cumplir la semana próxima, si se va a tener que organizar o cómo organizarse su vida, ¿no? Tu clienta entiendo que es la mamá del niño. Mi cliente es la mamá, sí, que es policía, bueno, tiene guardias de 48 horas, entonces cada 2 días tiene que andar viendo con quién cuida al menor, quién lo lleva al jardín, quién lo va a buscar y demás. A veces es complicado encontrar una solución, ¿no?, a todas las problemáticas de familia. Y lo más raro es que en la etapa previa se había celebrado un acuerdo, más allá si el progenitor fue condicionado o no por su letrado, porque ahora cambió de letrado y dice que en esa audiencia entre comillas, lo obligaron a celebrarlo. Entonces estamos ahí, que no sabemos cómo coordinar, digamos, esta nueva situación. No encontramos, digamos... Sí, yo no sé si me recuerdo explico. hace muchos años, cuando en la especialización de Derecho de Familia que está a cargo de la doctora Grossman, Cecilia Grossman, en la UBA, recuerdo que en una clase yo cuestioné esto de que sea la obligatoriedad de relacionarse con un hijo. Estábamos hablando de un caso muy específico, que era un papá que se había ido a España, que había perdido y había decidido no tener más contacto con su hijo. Pero ningún tipo de contacto. Y el juez había determinado por la salud mental del niño, por la salud psicológica del niño, había determinado que el padre debía comprarse una computadora. Estamos hablando de hace muchos años atrás, que se habrá tenido que comprar semejante computadora, no como ahora que con un celular lo resolvemos, y tenía que llamar al niño tales días a tales horas. Y tenía que sí o sí tener una comunicación. Con lo cual yo dije, pero señores, a ver, ¿cómo vamos a obligar a alguien a querer a otro? Y la doctora Grossman, no lo dije así por supuesto, y la doctora Grossman me contestó que al menos era un principio, porque no estábamos hablando solamente de amor de un padre a un hijo, sino que estábamos hablando de la salud mental de un niño y del derecho del niño, de nuevo, interés superior del niño, de nuevo, sujeto de derecho del niño, a tener una relación con este papá hasta que él lo decidiera, porque este niño también iba a crecer. Y si realmente no había cariño, no había apego, no había un papá presente, aunque en España, porque aunque uno esté en España y otro esté en Argentina, puede haber un papá presente. Bueno, él solo iba a poder decidir, terapia mediante, lo que quisiera. Pero que me decía la doctora Grossman, me acuerdo,
o nos decía a todos, ¿no? Pero la pregunta la había hecho yo, que era la decisión del juez de exigirle, obligarlo a mantener una relación con el hijo había sido sana. Y la verdad que es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo, porque el caso que vos estás planteando, si bien no es un caso tan extremo, porque estoy segura que después va a venir el papá a decir, no, pero yo no quiero ver a mi hijo. Claro, pero no te querés hacer cargo. Lo querés ver, pero no te querés hacer cargo. Y además en lo que me estás contando hay un alto grado de patriarcado. O sea, esta mamá es una mamá que trabaja, es una mamá que ejerce su profesión, que es la de policía, que todos sabemos que es una profesión que es 24/48, 48/24, bueno, como sea, pero que es muy exigente en cuanto a horarios y que realmente necesita tener un papá presente. Entonces, realmente creo que en ese aspecto no estaría mal que este papá entienda de alguna manera que tiene que hacerse cargo del hijo y cumplir con este régimen o plan de parentalidad, para no hablar tanto de régimen, de responsabilidad compartida, digamos, ¿no? Yo no sé si lo va a entender. No sé si lo va a entender, lamentablemente, pero no estaría mal que un juez se lo haga ver. Y cuando vemos que hay estas problemáticas, y ahí vuelvo a que los abogados en algún momento tenemos que llegar a una sentencia. No somos acompañantes terapéuticos, que hoy hacemos un acuerdo, mañana ese acuerdo se rompe. Y otra cosa también que lo pensé siempre, y cada vez lo pienso más, sobre todo ante la cantidad de situaciones violentas que hay y las relaciones que cada vez son más violentas. Cuando ustedes vean que un acuerdo no va a funcionar, no lo hagan. No lo hagan. No tiene sentido hacer acuerdos que no funcionan. Sinceramente lo digo. Yo no, prefiero llevarlo a tribunales y que haya la posibilidad de que un juez homologue o no, que haya un abogado del niño que escuche al niño, que haya, yo no estoy muy de acuerdo con esta doble función del asesor de menores. Yo ya creo que no se tendría que nombrar más asesores de menores, para algo se nombra el abogado del niño, que está especializado en la escucha del niño. Pero bueno, la verdad es que ahora tenemos de todo y no solucionamos ningún problema, porque tenemos abogado del niño que escucha al niño, tenemos un asesor de menores que cumple lo que se llama una función promiscua, tenemos a un juez, tenemos psicólogos dentro de los juzgados, tenemos asistentes sociales. Igual no logramos que un acuerdo se cumpla. Esta es la verdad. Yo para agregar algo, Sandra, si me permitís, digo, imagino que Nicolás habrá solicitado las intimaciones pertinentes a hacerse cargo porque si ya estamos en el momento en que está solicitando a Strains, imagino que ya pidió que la justicia lo intime a cumplir con el acuerdo. En el caso, se me ocurre como una estrategia modificar la cuota alimentaria si es que tiene pedido de alimentos, porque digo, como estrategia externa, ¿no?, a la situación. Una cosa es que la crianza del niño, la responsabilidad parental sea compartida en forma alternada, como decís vos, y por ende es probable que eso no genere alimentos más allá de los gastos reales del niño, en forma compartida. Si en este caso la madre, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de más días de cuidado, quizá pueda solicitar un ajuste de la cuota alimentaria por esta razón, y quizá eso también lo mueva. Es terrible tener que saber eso, pero la verdad es que a veces son las mejores estrategias. Cuando él sepa que va a tener que pagar más porque no lo cuida, eso por otra parte le va a servir a ella para quizá poder poner una niñera o pagar una escuela doble escolaridad o lo que sea necesario para el cuidado. Tal vez eso mueva un poco la situación y él diga, no, prefiero llevármelo y no aumentar la cuota alimentaria. Digo, son opciones. Sí, perdón, justo se me cortó de internet. Sí, ya había intimado mediante el expediente y lo habían intimado a dar cumplimiento al acuerdo. Y ahora estamos, como lo siguen cumpliendo, pedí la aplicación a los 30. En simultáneo inicié el incidente de alimentos porque justamente como era un alternado y se compartían los días, no se debían alimentos entre ellos, más que nada la cuota de la escuela, que era el 50 y 50. Entonces estamos en esa expectativa, pero tampoco me dieron provisorios porque
al haber un acuerdo alternado, le dieron traslado sobre los provisorios. Así que estamos en víspera de notificación de la demanda de alimentos. Pero me pasa esto, que a veces se celebran acuerdos y dejando de este caso en particular, es difícil a veces llevarlo a la práctica porque me llegan clientes, este fin de semana no puede cuidarlo y le tocaba. Entonces, frente a esas situaciones, capaz que la normativa está un poco desactualizada porque enseguida nos fijan audiencias, celebramos acuerdos, todo lindo, pero después en la práctica lo veo como que a veces es algo utópico, ¿no? Por más que haya una sentencia, después hay que ver si se cumple la sentencia. Veo un poco de deficiencia en ese sentido de la legislación, de que no tenemos herramientas como para decir, bueno, si esta persona se comprometió a un régimen y a los 15 días me lo cambia, ¿qué valió estar 2 horas en una audiencia ante la consejera, perder el tiempo nosotros, los clientes, el aparato jurisdiccional, todo? Es como que queda... No sé si me expreso bien la idea, ¿no? Que Claramente. faltaría... Sí, a mí me Perdón. parece que, a ver, lo que vos decís tenés razón, pero también es la esencia de los abogados de familia que sabemos que esto va a pasar de alguna manera. Y también hay que entender esto, de que una sentencia sobre el régimen de comunicación o sobre cuidados personales, no siempre, primero que no siempre se va a cumplir. Y segundo, que la problemática seguramente va a seguir existiendo. Pero te vuelvo a repetir, nuestra función debería terminar cuando se homologa un acuerdo, cuando llegamos a una sentencia. Por supuesto que después van a surgir nuevas cosas, el niño va a crecer, pero esos tendrían que ser nuevos planteos. Y sí, tenés toda la razón. Lamentablemente, cuando perdemos 2 horas, aunque gracias a Dios ahora las perdemos adelante de una computadora y no perdemos 4 horas, porque antes perdíamos, bueno, por lo menos en mi caso, 2 horas de audiencia más 2 horas de viaje. Por lo menos ahora... Claro. Sí, igual me referí de perder el tiempo en el sentido de que no de una pérdida de tiempo literal, sino como que de gusto, porque pasé una sentencia directamente, a eso me refería, ¿no? No, pero es que estás en lo cierto vos. La realidad es que uno a veces siente que trabajó un montón, y esto ya independientemente de si nos fijan bien o no los horarios, dejemos ese tema aparte, porque creo que es un tema para una charla posterior. El tema de los honorarios de los abogados, y especialmente los abogados de familia. Sí, igual yo soy nuevo, por ahí tengo pocas, pero siento eso, la verdad, que a veces no logramos el objetivo, por así decirlo, ¿no? Sí, Norma. No, perdón. Norma, no había leído el chat. Norma se tiene que retirar, nos deja un saludo a todos, y bueno, y agradece por participar de las charlas del Instituto de Niñez, Adolescencia y Familia del Campo. Y sí, Nicolás, yo estoy de acuerdo con vos que desgraciadamente los abogados de familia tenemos que acostumbrarnos a esto, a que no siempre triunfamos en el objetivo de solucionar un problema, sino que muchas veces tenemos que peticionar y peticionar y peticionar, y nos damos cuenta que bueno, que es un trabajo muy desgastante, así que si sos nuevo, pensalo seriamente. No te quiero desmoralizar. No, igual me gusta la rama, de familia, así que no, lo hago también con placer. Seguro. Si te gusta, vas a poder realmente superar todas las sensaciones de que uno no llegó al objetivo que quería, y te vas a dar cuenta que, bueno, si hiciste las cosas bien, superaste todos los objetivos. Y si pediste lo que realmente pediste, ¿no? Eso seguro. Acá Ale Seminara dice, abogado del niño, ¿cómo se solicita? Bueno, yo lo solicito en la demanda directamente. O sea, en la demanda pedís, muchas veces se puede solicitar una audiencia, si no lo pusiste en la demanda, se puede solicitar en una audiencia posterior. Perdón, y si no, en cualquier estado del juicio lo puedo solicitar, y eso, porque las veces que lo solicité no me lo proveyeron, no me dieron,
y tengo un Sí. caso que un papá hace más de un año que no ve los chicos, entonces se me Ujú. ocurrió esta solución directamente de solicitar que intervenga el abogado del niño, porque son 3 menores y es una mamá que maneja la situación claramente, alienadora, no me proveen las pruebas tampoco, me suspenden la apertura a prueba, todo es, pongo un escrito y sale una cosa B, pongo otro escrito y sale C, y así, entonces me parece que la solución es la intervención del abogado del niño. Ahora, cuando yo pongo el escrito, ¿no? ¿Solicito la intervención del abogado del niño o tengo que pedir que intervenga la asesoría? No. Que se nombre abogado del niño. Vos lo que Que vas se a pedir nombre. que se le otorgue al niño un abogado, o sea, que se nombre abogado del niño. ¿Y cómo es ese procedimiento? ¿Cómo hace el juzgado para nombrar el abogado del niño? Lo sortea dentro de la lista de abogados del niño. Ah, como si fuera un perito. Se hace el mismo procedimiento. Excelente, exactamente. Perfecto, Como si fuera, perfecto. hay un listado del abogado del niño que de hecho se le pide a los colegios de abogados, porque los colegios de abogados son los encargados de formar a los abogados del niño, y bueno, y desarticulan de ahí un profesional. Perfecto. Sí, sí. Y, a ver, en cuanto a esto, lo que hay que tener en cuenta, yo no me acuerdo bien los artículos, pero sí les aconsejo que lean del artículo 700 en adelante, que habla de procesos de familia. ¿Por qué les aconsejo esto? Porque en esos articulados ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar los fundamentos que también están, a pesar de que habla de procedimiento y que se ha criticado muchísimo la inclusión de normas procesales dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, porque decían que no correspondían, pero se incluyeron igual, y están, gracias a Dios están, porque habla de la posibilidad de los jueces y de los que intervienen en los procesos de familia de ser amplios en cuanto a la prueba. Busquen los artículos, léanlos, porque les van a servir para ponerlos en sus peticiones cuando algún juez les diga, usted no lo pidió en la demanda al abogado del niño, no lo puede pedir ahora. Entonces, basándose en esos artículos, pídanle el abogado del niño. A mí me pasó en un caso que la demanda se había creado, había empezado la demanda cuando aún los abogados del niño no existían. No existía la figura del abogado del niño. Entonces, el juez me la negó por no haberlo pedido en la demanda. Como si fuera un medio de prueba. Y el abogado del niño no es un medio de prueba. Claro, eso es lo que yo ahí quiero preguntarle, porque cuando nosotros iniciamos el régimen de comunicaciones, ¿cómo sé yo que voy a necesitar el abogado del niño si hasta ese momento el régimen de comunicaciones es un régimen que se solicita y se supone que es que ambas partes van a la audiencia, que ahí van a conciliar o no, y después depende de eso que yo pueda o no solicitar el abogado del niño, porque en realidad esto se fue trastabillando con el tiempo, y entonces la verdad, ahora sí se hace necesario la presencia del abogado del niño, porque hasta el momento no era necesario, pero como veo que cuando pongo un escrito sale B, después sale C, y estoy por todo el abecedario y nada, todo se me niega, todo es estése A, previo, estése, entonces, pero pasó un año y medio y el hombre no ve a los chicos tampoco ven a su papá. No me permiten ni siquiera que el papá le acerque un teléfono para hacer una videollamada, tampoco. Y la jueza tampoco. Entonces, es recién ahí donde digo, bueno, me parece que va a tener que intervenir acá el abogado del niño. Ya no queda otra. Claro. La realidad es que vos tenés razón en esto. A mí me ha pasado mucho de que decía, no, esto es un régimen de comunicación. De hecho, yo tengo un caso que el padre veía al niño, lo veía normalmente, pero con estas cosas de que peleaba mucho con la madre, pidió un régimen de comunicación para ordenarlo. ¿Qué obtuvo como respuesta? Hace 7 años que no ve a su hijo. Y bueno, ahí el juez mismo, ahí en ese caso, el juez mismo nombró un abogado del niño, y ahora, cuando ya estábamos para sentencia, suspendió la sentencia porque el niño no quiere ver a su padre, esta es la verdad, Claro. y ya tiene 14 años, cuando todo esto empezó tenía 8, ya tiene 14 años. Entonces, bueno, y yo me basaría también, y te va a servir esa jurisprudencia que leímos hoy, en que las relaciones familiares son cambiantes. Entonces, que cuando a lo mejor vos pediste un régimen de comunicación, no veías la necesidad de que el niño sea escuchado porque era muy chiquito o porque
alguna situación en particular que vos puedas manifestarlo de tu caso, pero que ahora sí es necesario. Eso por un lado, basate en eso, basate en la posibilidad de modificación del proceso de derecho de familia. Y por último, consejo, pidan siempre un abogado del niño. No está de más si le damos trabajo a los colegas. Eso en la demanda se pide en forma subsidiaria, ¿no? Para el caso de ser necesario, pido en forma subsidiaria. No, yo lo pongo como un punto más en la demanda. Solicito abogado del niño, ni subsidiaria ni nada. Perfecto. Está bien. No, Está bien, no, ese era el tema que no sabía. Claro, no está mal que se ha escuchado el niño, aún en las mejores condiciones. Claro. Vamos a escuchar. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a vos. Acá Vanessa dice, tengo un caso en que la madre golpeaba al niño. Tuvo una entrevista con la psicóloga del juzgado donde ratificó los golpes. Menores, no sé si es el asesor de menores, sugirió el cuidado provisorio, o será el Servicio Local de Protección de Derechos, sugirió el cuidado provisorio a favor del padre. Hasta el día de hoy el juzgado no se expidió. ¿Qué puedo hacer? La verdad, a veces, si realmente está probado ante la psicóloga del juzgado que la madre golpeaba al niño, y esto está probado realmente que el niño sufrió una agresión por parte de la madre, a mí me parece que acá tienes que hacer una denuncia penal. Acá no podemos estar debatiendo con quién va a quedar el niño. Acá hay que pedir una medida de protección para el niño. Yo concurriría al Servicio Local de Protección de Menores, que si bien entiendo acá, se expidió a favor del padre. Ellos tienen que intervenir sí o sí, incluso en una cuestión penal, a veces le dan intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, y si hay una prueba de que este niño está siendo vulnerado en sus derechos y está siendo golpeado, para mí acá cabe una denuncia penal. No sé qué opinas vos, o si hay alguna otra opinión al respecto. Bueno, aparte estás diciendo que tenés fotos con los hematomas. Me parece que no hay mucho más que hablar, por supuesto siempre con un certificado médico que así lo corrobore, que diga que los hematomas pueden ser producto de un golpe. Ningún médico te va a decir son de un golpe que le dio la mamá, pero sí que pueden ser producto de un golpe con un puño, ellos tienen, pero a mí me parece que tenés que accionar por ahí, sinceramente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Tenemos un ratito más. Y si no, vamos. Los escucho, si no vamos. Sí. Hola, Sandra, buenas tardes. Hola. Hola, Graciela. ¿Qué tal? No me puedo poner la cámara porque no estoy... no estoy para poner cámara. Así que estuve escuchando toda la charla, muy interesante, y la verdad que es bastante complejo el tema del régimen de comunicación. Y ahí estaba la doctora, que la escuché recién, la doctora Seminara, que hablaba del tema del abogado del niño. Bueno, yo soy abogada del niño también, quien no lo sabe. Realmente insisto mucho en pedir abogados del niño, insisto, pero no siempre los juzgados te responden satisfactoriamente. La verdad que es bastante complicado conseguir. Por ejemplo, bueno, en Moreno tuve una reacción favorable de que enseguida el defensor, porque el asesor es el que más se opone. El juez a veces le cuesta de tomar la decisión, pero muchas veces el asesor se opone. Yo tengo ahí en una causa de alimentos donde el papá manipula a los niños, y hoy me decía la mamá, dice, si vos supieras, Graciela, ver a mi hijo más grande arrodillarse y pedirme llorando que abandone las causas contra el papá, porque tenemos una causa de alimentos, un divorcio, bueno, una división de bienes, el hombre tiene buen patrimonio, dices, mi hijo más grande
se me arrodilla llorando para que abandone porque el papá, le estás haciendo mucho daño a papá. Entonces yo digo, ahí hace rato que estoy pidiendo un abogado del niño para que el niño pueda contarle a ese abogado, ojalá y tuviéramos la posibilidad, de la manipulación que está haciendo el padre. Es gravísimo. Y ella dice, yo no me animo a hacer las denuncias. O sea, ella le cuesta un montón hacer esas denuncias, porque hace rato que le digo que tiene que hacer las denuncias de violencia. Está haciendo una violencia psicológica ya explícita contra ella por cualquier cosa y contra los chicos. Utiliza a los chicos para hostigarla a ella. Además, el tema no pasa solo por ahí, sino que ella no quiere cortar el vínculo con el papá. Ese es otro tema también, porque eso daría para ver si no podemos restringir el vínculo, ¿verdad? Estoy equivocada en mi pensamiento, porque realmente, y al no poder tener del juzgado una decisión de que se designe un abogado del niño, ya lo pedí 3 veces, y me opongo, y insisto, no me dan bolilla porque la asesora se opone. Entonces es muy difícil lidiar con estas situaciones, porque a veces, como sabemos bien, no quiero mezclar la violencia con un tema de comunicación, pero están tan íntimamente ligados, ¿no? En nuestros procesos de familia. Es muy difícil lidiar con una mujer o una persona víctima de violencia cuando no se anima a hacer la denuncia, cuando es manipulada. Es terrible. Así que yo escuchaba a la doctora también y tus comentarios, Sandra, con respecto a esto, y realmente estamos a veces nadando en dulce de leche, para lograr algún resultado positivo, algún resultado alentador, ¿no? Sí, habría que a ver, mí me cuesta muchísimo llevarlo adelante. Habría que ver, Graciela, si esto que estás planteando no amerita poder apelar esta negativa que tiene el juzgado, porque en realidad esa resolución está trayendo la negativa de nombrar un abogado de niños, está trayendo un daño grave e irreparable. No sé si no lo apelaría, a veces, yo creo que a veces las apelaciones no son para que nos den la razón, sino son para plantear cosas, ¿no? Sí. No sé, habría que ver si corresponde una apelación en este caso, ¿eh? Porque la verdad que te están negando la posibilidad de que el niño sea escuchado, sinceramente. No, y aparte que, o sea, yo, el tema que lo planteo en alimentos, ¿no? Porque es el proceso que tengo abierto, y bueno, y el de divorcio, ya está la sentencia, solo falta determinar la fecha de la disolución del vínculo, porque fue sin fecha, porque hay disidencia entre ambas partes ahí, en cuanto a la fecha de la separación. Pero lo planteo en alimentos, lo volvería a plantear, y bueno, y lo apelaría por ahí, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que hay que darle ese lugar. Ahí están pasando cosas, están pasando cosas con los niños, y los niños están en el medio, y el papá hace lo imposible por no darle un peso a la mamá, y hostiga a los niños para que la mamá la manipulen o la hostiguen también para que la mamá desista de los procesos. Es una cosa realmente es patológica. Yo creo que es patológica. Lo que vos estás contando me parece que seguramente esta mujer ha sido víctima de diferentes tipos de violencia durante toda la relación y que a veces ni siquiera son visibilizados, ¿no? Lamentablemente, y bueno, llega un momento que pasa eso. Yo me hice acordar de un divorcio que tuve yo, que en este caso las hijas son adultas, son personas de 25, 30 años, son 2 personas adultas. Ella decide separarse ya cuando sus hijas eran adultas. Y bueno, ella está sufriendo en su propio cuerpo las consecuencias, porque tiene muchos problemas de salud, consecuencias de toda una vida de violencia. Y cuando yo empecé a indagar, porque a mí vino con un divorcio, ¿no? Cuando yo empecé a indagar, las situaciones de violencia que me narraba esta mujer, no reconocidas, eran terribles. Estamos hablando de golpes, de violaciones,
de lo que te imagines. Había violencia directa. Y las dos hijas, mujeres, y ya adultas, a favor del padre. Y acá también, digo, a ver, había manipulación, sí, de toda la vida. Y lamentablemente ya ni siquiera eran niños, acá ni siquiera se podía pedir un abogado del niño. Obviamente ella se separó, ahora estamos con el tema de la división de bienes, no hay otro tema de por medio, no hay alimentos, aunque ella podía haber pedido una compensación económica, pero la realidad es que había tanta violencia que encima la que trabajaba era ella es docente, con toda una carrera como docente, y él creo que ella lo había hecho entrar en una escuela como, ¿cómo se llaman? Vos sabés esto. Auxiliar. Porteros. Bueno, sí. No sé si se siguen llamando así. Auxiliares. Auxiliares, así se llama. Son auxiliares. Exacto. Entonces él tenía un sueldo significativamente menor que el de ella. Cuando se divorciaron, yo le planteé que a mí me parecía que correspondía no compensación económica, por esto que digo, porque ella tenía un sueldo superior, pero sí alimentos, porque ella estaba enferma en ese momento, por suerte pudo ir, fue mejorando su situación de salud, y ella no quiso nunca pedir alimentos. Y ahora le estamos pidiendo la división de bienes, tienen más de una propiedad, y las hijas la presionan para que no le pidan al padre. El padre está viviendo con sus dos hijas en 2 casas, y ella está alquilando. Ese es el nivel de vulneración de derechos. Por supuesto acá no hay niños de por medio, no hay régimen de comunicación, hay una relación complicada, por no decir casi patológica con la madre, porque obviamente en estas circunstancias no. Y yo creo que también hay otras cosas, y sospecho otras cosas, y una relación muy patológica con el padre. Muy patológica. Son 2 personas grandes, son 2 hijas grandes ya, y ninguna de las 2 zafan de vivir con su papá y de estar al lado de su papá. Clarísimo. Pero son cosas con las que nos encontramos en esta carrera, ¿no? Sí, sí, terrible, es terrible. Sí, sí, terrible. Gracias, Sandra. Hace bien comentarlo y compartir porque a veces las otras experiencias nos ayudan un montón, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Perdón. Sí. Yo quería compartir esto que estaba diciendo la doctora recién, de la forma que muchas madres no realizan las denuncias de violencia de género. Entonces trae aparejado para los niños la violencia económica, que es lo que la doctora Graciela recién estaba mencionando, si mal no leí su nombre. En este caso, para mí, es muy claro la violencia económica, que es cuando el padre manipula a los hijos a través de las cuestiones que tienen que ver con el dinero. Esto de dejar un juicio de lado, de pedirle a los niños, de temas que son de adultos, Eso es un claro ejemplo de violencia económica. Así que lo digo para que lo tengan presente, que en los juicios de alimentos, a veces en las demandas, también cuando ya existe una forma de violencia económica, además se puede plantear de entrada, pero después, continuando, digamos, en un proceso de alimentos, y uno ve como abogado, más allá de que la mamá no denuncia la violencia económica, quizás como denuncia penal o como denuncia civil, sí se puede, para mí, por lo menos, mencionarlo en algún escrito, como ampliando esa demanda, porque los que van a padecer esa violencia, que además de ser psicológica también, o verbal, también es una forma de manipular la cuestión económica con los niños, que es una grave violación a los derechos de niños y además una negligencia grave en cuanto a la crianza, ¿no? En cuanto al cuidado de que debe tener un papá para relacionarse con su hijito, ¿no? Así que lo quería aportar porque realmente es poco lo que podemos compartir en los tribunales, así que agradezco mucho la charla, ¿no? Porque veo que sí, que a todos nos aflige lo mismo, ¿no? Que hay unas demoras terribles, una falta de
apatía total de los juzgados, de no dar solución, de que se extienda en el tiempo, de esto de querer acordar a toda costa, cuando por ahí hay un incumplimiento y cuando ya las partes no pueden acordar porque no hay una comunicación correcta como para que en una audiencia, en 1 hora o 2 horas, se llegue a un acuerdo. O sea que se hace extenso todo esto y es lo que nos falta, ¿no? Por ahí compartir más este tipo de charlas, ¿no? Que agradezco, ¿no? Desde ya al colegio por permitirme estar y a la doctora, ¿no? Y a todos, bueno. Así que bueno, quería aportar eso. Vamos a Más que mandar todo. un avisito a la doctora Perea, gracias por el comentario, y ya que paso unos avisitos parroquiales. El día 1 de julio tenemos la reunión presencial del instituto en la sede del CAM de la calle Mitre, a las 15 horas. Ah, qué bueno. Así que bueno, esperamos a todos que vengan y poder seguir participando y compartiendo los casos. Ahí pueden participar todos los abogados, sí, es abierta. Todos los abogados que quieran venir a participar están invitados, por supuesto. ¿Sí? Ah, qué bien. Muchas gracias. Sí. La profesión la hacemos entre todos y todas, perdón. Qué bien. Gracias, perdón, Sandra, invadí tu... Te decía que también hay más charlas por delante, no sé cuáles están ya programadas, pero ya teníamos más o menos programadas otras charlas muy interesantes. Después de mitad de año tenemos programadas una de alimentos, que va a estar a mi cargo, hablando de alimentos, y una de violencia por la doctora Beatriz González, que es especialista en violencia y violencia de género, más adelante. Sí, para la segunda parte del año va a haber 2 charlas más. Y después, bueno, las reuniones que hacemos. Lo que vamos a cambiar después de mitad de año, de la segunda parte del año, que en vez de ser el primer viernes de cada mes la reunión presencial, va a ser, va a ser, el primer viernes tenemos, ¿no? 1 y 3, ¿me mareé yo? ¿Dije bien, Sandra? Sí, el 1 de julio, o sea que sería el primer viernes. Bueno. 1 y 3 va a ser el... Segundo y cuarto. Las reuniones presenciales van a ser el 3er viernes del mes. Bien. Porque hacemos una presencial y una virtual. Tenemos 2 reuniones. ¿Y la virtual cuándo es ahora? La presencial es el 1 de julio, el viernes 1 de julio. Y la próxima virtual la vamos a anunciar porque se viene la feria. Así que no sé, por ahí el último viernes antes de la feria. Pero vamos a estar muy jugadas con la feria. Perfecto, bueno, muchas gracias. Perdón que las interrumpa. Sandra, una pregunta, ya que tocaste el tema de la compensación económica, ¿cuánto tiempo hay para reclamar la compensación económica? Sea en una convivencia matrimonial o en un matrimonio, no sé si difiere. 6 meses desde la sentencia de divorcio, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo, lamentablemente es algo que todos criticamos desde que salió en el código, porque realmente nos parece poco, porque la realidad es que muchas veces te separás y se separan y todavía están con los efectos del divorcio, y muchas veces me ha pasado de que la persona te dice, no, ya con que me separe ya está perfecto, no, si yo lo que quería era salir de esto, pero realmente después cuando se dan cuenta que sí, pero que quedaron en porque ojo que la compensación económica, lean bien el 441, tiene requisitos muy claros y precisos, no es que se puede pedir compensación económica porque sí. Tenés que quedar realmente como consecuencia del divorcio en una situación de desmejora económica, no solamente patrimonial, sino que hayas perdido tu trabajo, tu profesión, o un montón de situaciones que te hayas dedicado a cuidar a los niños, léanlo ahí, están enumeradas, no es que se puede pedir a lo pago, bueno, me separé, ahora pido compensación. Como en este caso que les comentaba, donde ella tenía un cargo en una escuela, era directora de una escuela, y él, bueno, ahí es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, son 6 meses nada más. Y es muy pero 6 meses no es nada, o sea, después de 6 meses fuiste. No es nada, la verdad que no es nada. La verdad que no es nada. Es muy poquito tiempo
y se viene charlando de que en muy poquito tiempo hace mucho, y sin embargo, bueno, hasta ahora no se ha modificado. Igual está en el código, va a ser medio difícil modificarlo. Claro. Hubo una jurisprudencia, pero no unánime, que se le aceptó a una mujer que pedía compensación económica, pero que había sido víctima de violencia, y basándose en que había sido víctima de violencia, le permitieron la compensación después de los 6 meses, porque en esos 6 meses seguía siendo víctima de violencia y todavía estaba impactada por la relación, basándose en esto. Pero bueno, hay que encontrar la jurisprudencia y seguir peleándola. Sí. Gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta más, si no, vamos cerrando la charla, ¿les parece? Y bueno, no sé si hay algún otro aviso parroquial, Graciela. Igual, de todos modos, como ustedes saben, están todos en los grupos de Derecho de Familia, del IFNA, IFNA 1, 2, 3, así que ahí se publicitan todas, aparecen flyers de todas las charlas, y bueno, y los estamos esperando, tanto en la presencial del 1 de julio a las 15 horas, acuérdense que no es en el nuevo colegio, sino en Mitre, en la sede de Mitre del colegio, y bueno, los estamos esperando, ¿les parece? Buenísimo. Bueno. Excelente la disertación. Bueno, muchas gracias a todos. A Vale, vos. muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.